El general Lázaro Cárdenas logró reivindicar importantes luchas sociales, dándole una vocación socialista a la acción de gobierno. Agudizó el reparto agrario para dar cabida en esta naciente relación social a los campesinos y sus demandas. Es imposible hablar del cardenismo y no mencionar la gran aportación a esta nación, la expropiación petrolera, que durante los primeros años fue una losa económica difícil de solventar. Sin embargo, y hasta nuestros días, configuró un parteaguas del crecimiento económico y del nacionalismo mexicano. Transformado en Partido de la Revolución Mexicana y años más tarde en el Revolucionario Institucional, el partido toma las riendas del país y no las dejará hasta el año 2000. No podemos dejar de recalcar las enormes aportaciones que a lo largo del trayecto recorrido por el PRI y sus antecesores fueron dejando como beneficio social, permitiéndome hacer un breve recuento. La estabilidad política como emblema regional en América Latina, ya que fue México el único país del área después de la Revolución Mexicana que durante todo el siglo XX no tuvo en su haber un solo intercambio de poder mediante las armas. Ejemplos hay de sobra: el golpe de Estado de Augusto Pinochet a Salvador Allende en Chile, la dictadura militar en Brasil, los golpes militares en Argentina, la Revolución Cubana o los gobiernos militares de Guatemala, solo por mencionar algunos. Otro aspecto es el impulso a la cultura, con artistas reconocidos internacionalmente. De manera específica, el movimiento cultural emanado de la Revolución, destacando los tres grandes muralistas: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. En la literatura surgen varios escritores destacados: Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, solo por mencionar unos cuantos. En materia educativa, el enorme impulso a las escuelas de educación pública, la creación de Ciudad Universitaria, la dotación de libros de texto gratuitos con los cuales se garantizaba un derecho consagrado en la Constitución política, la gratuidad de la educación. Económicamente, durante el periodo comprendido por el denominado Estado benefactor de 1940 a 1970, crecimiento de 7.3% anuales, permitiendo a través de la economía la creación constante de instituciones para beneficio de la población, principalmente trabajadora. Dentro de estas instituciones podemos resaltar el IMSS y el ISSSTE. Todas estas aportaciones hechas por el PRI en su configuración como partido gobierno resaltaban su vocación social. No obstante, como lo dije anteriormente, siempre existe un pero, y este fue la falta de disposición de la clase política dominante del partido de dar una mayor apertura política, dar pie a la fluctuación de ideas y opiniones, situación que lamentablemente algunos compañeros hoy no comprenden. Cosa que preveía Lombardo Toledano a mediados de la década de los 40 o finales de los 60, don Carlos Madrazo, quien se vio obligado a renunciar a la presidencia del partido por impedírsele democratizar su estructura, o las críticas constructivas emanadas del presidente Lázaro Cárdenas en los 70, sin dejar de olvidar a mi admirado Luis Donaldo Colosio y su intento de reivindicar las causas sociales en los 90, estrechando la relación partido y sociedad. La sinergia partido-gobierno y sus posturas frente a la sociedad se fueron deteriorando cada vez más, reprimiendo movimientos estudiantiles de la manera más violenta y absurda posible, refiriéndome particularmente a las represiones contra estudiantes acaecidas en 1968 y 1971, cosa que a cualquier priista de valores y principios nos llena de indignación y vergüenza. Las constantes crisis económicas que fuimos víctimas desde 1976, con un modelo económico que a todas luces desintegró el tejido social y rompió los equilibrios logrados hasta esa fecha. Estas circunstancias, aunadas a la injerencia del gobierno en aspectos electorales, que lamentablemente se sigue dando en todos los partidos políticos sin excepción, contribuyeron al alejamiento de los principios que dieron vida al revolucionario institucional, trayendo como consecuencia previsible el distanciamiento de este, a su vez, de la ciudadanía, quien nos retiró su confianza durante 12 años. Pero llegó el momento de transformarnos, aprender de todos y cada uno de nuestros errores, estrechar lazos de nuevo con la ciudadanía, contigo. Porque finalmente, esta nueva generación creció en la oposición y supo ser una oposición responsable de los designios de un partido político que no supo gobernar. Me refiero al Partido Acción Nacional, repitiendo, agravando, mejorando y lo que es peor, innovando mañas de quienes le antecedieron. Queremos ser una generación recordada por la historia, por sus acciones en favor de la explotación del enorme potencial de México, porque logramos enmendar nuestros errores, confinándolos al baúl no de los recuerdos, sino de las experiencias y los aprendizajes. Versando el dicho popular,
para muestra basta un botón, y la reforma en materia educativa es en donde siembro mis expectativas. Contrario a lo que algunos movimientos invocan de ella, esta reforma bien ejecutada y dirigida sentará los cimientos de una educación de calidad, lo cual, a su vez, contribuirá a tener una generación de niños y jóvenes mejores preparados para afrontar los retos del futuro. Se han vertido innumerables mitos y falacias acerca de esta reforma, que permitiré ir desahogando. No pretende privatizar bajo ningún motivo el sector educativo. Cuando la Ley General de Educación establece la autonomía de gestión de las escuelas, no pretende trasladar el costo de los insumos y materiales requeridos por ellas a los padres de familia. Lo que pretende es que las escuelas, de acuerdo con el presupuesto de la Federación y que los estados erogan para su mantenimiento, puedan decidir libremente cómo emplearlo, ya que no son las mismas necesidades de una escuela rural en el estado de Oaxaca a una escuela establecida en centros urbanos como el Distrito Federal. Garantizada la gratuidad de la educación en el artículo 6 de la Ley General de Educación. Otro aspecto a mencionar son las evaluaciones a los profesores y su eventual despido no vulneran los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, toda vez que se contempla en este punto dos tipos de trabajadores de la educación. Por un lado, los maestros con plazas hasta la instauración de la actual reforma, a los cuales se les respetarán los derechos adquiridos, pero en caso de no pasar 3 evaluaciones en 2 años, serán retirados del grupo, al demostrar su incapacidad para dar clases y serán puestos en labores administrativas. Cabe resaltar que en el intervalo de esas 3 evaluaciones serán sometidos a cursos de capacitación. En otra situación se encuentran los trabajadores o los profesores contratados posteriores a la reforma, quienes tendrán las mismas oportunidades para pasar los exámenes. Sin embargo, en caso de no pasar los 3 intentos, ellos sí estarán despedidos. En este caso funcionará como cualquier otro empleo. Si no estás apto para ejercerlo de manera eficaz y eficiente, te vas. Las plazas se otorgarán por un esquema de oposición, con el objetivo de tener a los mejores profesores en los salones de clase. Se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quien a través de políticas bien definidas buscará el mejor rendimiento de académicos y alumnos. Te invito a leer la reforma, a no dejarte llevar por grupos cuya ambición y en muchos de los casos desinformación pretenden echar por la borda el enorme esfuerzo para tener en el país una educación de calidad, sostenidos por intereses particulares que en nada contribuyen al país. Te invito a ti, ciudadano de a pie, a responsabilizarte, a informarte, a participar. Por todo lo anterior, los retos del PRI son muchos y muy variados. El reto del PRI, presidente Enrique Peña Nieto, es impulsar mayores y mejores oportunidades para los jóvenes, es manejar de manera responsable y transparente los recursos públicos, es combatir la pobreza, es mejorar las condiciones de vida de la población. El nuevo reto del PRI, doctor César Camacho Quirós, es impulsar la formación de nuevas y mejores generaciones de priistas, es desterrar de nuestra militancia la corrupción, el compadrazgo, el amiguismo, es detonar los ideales y valores democráticos, es acercarnos de nuevo a la sociedad siendo perceptivos de sus demandas. En resumen, presidente de la República y presidente del Comité Directivo Nacional, el reto del PRI y de nosotros es transformar de fondo la política y el gobierno mediante valores, principios y compromiso. Yo estoy comprometido. ¿Y tú?